no nos vaya a pasar lo que con el agave, señores, hay que echarle ganas. No digo que no lo hagan, pero hay que estudiar un poquito las circunstancias. Y bueno, pues, let's get the ball rolling, guys. Cheers. Por parte de mi madre, desde Carolina Cuervo, mi bisabuela, y Vicente Orendain Rueda. Bueno, el origen de tequila, pues es de Tequila, Jalisco, y precisamente pues nació por un rayo, ¿no? Un rayo que en su momento caía en un agave. Jimar, de veras hay que respetar ese trabajo muchísimo. Yo creo que es de los trabajos más difíciles que he conocido en mi vida. El Consejo Regulador del Tequila ha hecho un papel impresionantemente bueno, sobre todo para la certificación o validación y credibilidad del tequila a nivel mundial. Agave cocido, frutal, y el tercero sería herbal. Y mi padre fallece cuando yo tengo aproximadamente casi 3 años, entonces pues prácticamente soy huérfano de padre, pero pues tuve una madre fantástica que pudo con el paquete de los dos, sin duda alguna. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Te Cuento Mi Historia con Eustacio Rizzo. Hoy nos encontramos en la ciudad de Arandas, Jalisco, con un muy buen amigo. Gracias. Un emprendedor y un empresario tequilero exitoso de manera personal y de manera familiar, con una gran historia familiar de tequileros, ya lo verán. Mauricio, sí, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, mi estimado Chia. Un placer tenerte aquí en tu casa. Ahora sí que de vuelta a casa. Sí. Ahora sí que pues, tenemos algunos años de conocernos. Sí, ya lo verán. Sí. Mauricio y yo de toda la vida nos hemos conocido, por eso lo considero un muy buen amigo y poco a poco se van dando cuenta de por qué le estimo yo y le agradezco tanto. De la familia que son, de la familia o los hijos de un trabajador de su rancho que éramos nosotros y que pues siempre nos vieron muy bien, nos trataron como uno más en su familia y nos la pasamos muy bien desde niños. Igualmente, mi estimado Chia, pues es un placer tenerte aquí y bueno, pues también se le estima a ti, a tu papá, a tus hermanos, que pues fueron familia en su momento, en nuestra infancia y que pasamos tan bonitos momentos y también gente tan respetada y tan exitosa como ustedes. No, muchas gracias. Y para empezar, Mauricio, y para irnos con tu historia personal y familiar, gracias. ¿Podríamos tener el gusto de conocer tu nombre completo? Sí, como no, soy Mauricio Camarena Herrera, servidor de aquí. Les mando un saludo desde La Arandina, Destilería La Arandina, Arandas, Jalisco, México. ¿Y sabes en qué hospital naciste, Mauricio? ¿En qué ciudad naciste? Está un poquito enredoso porque sí sé, nací en el Hospital Guadalajara, a mucho orgullo, soy arandense y bueno, pues toda mi vida he vivido aquí, prácticamente toda mi niñez crecí aquí, hasta que me fui a estudiar a Guadalajara y después regresé a trabajar aquí mismo a La Arandina y bueno, estoy registrado en Irapuato, Guanajuato, porque mi madre queda viuda a los 33 años y queda con 6 hijos chiquitos y bueno, pues para ella era muy difícil conservar todo y se le perdieron las actas de nacimiento. Entonces, pues después nos registró, pero nos registró, ahora sí como decimos aquí, al tanteo. Sí. Entonces a mí me cambió de año y me cambió de lugar, entonces me cambió de geografía y me cambió de año. Me hizo un poquito más viejo de lo que estoy y me hizo de Irapuato, Guanajuato. Sí. Tu acta, pero... Mi acta, pero mi esencia es de Arandas y nací en Guadalajara, Jalisco. Y precisamente hablando de familia, de hermanos, ¿qué lugar ocupas en tu familia en el número de hijos? Yo soy el quinto, ahora sí que soy el quinto, dicen que hay quintos malos, pero no tantos. ¿Puros hombres? No, somos 5 varones y una mujer. Así es. Y a Dios gracias. Y como nos lo platicabas, pues tristemente tu papá falleció muy joven, ¿no? Sí, desgraciadamente pues no tuve la fortuna ahora sí que de conocerlo, ahora sí cuando ya estaba yo con uso de razón, porque pues como tú sabes, empieza a tener uso de razón ya como a los 6, 7 años. Hoy en día
los niños más rápido, pero bueno, en aquel tiempo a los 6 años empieza a tener uso de razón y mi padre fallece cuando yo tengo aproximadamente casi 3 años. Entonces, pues prácticamente soy huérfano de padre, pero pues tuve una madre fantástica que pudo con el paquete de los dos, sin duda alguna. Y a esa edad, me acuerdo que es cuando empezamos a coincidir, a convivir ahí en el rancho. A los 5, 6, 7 años, era cuando todavía vivían aquí. ¿Estudiabas la primaria aquí? Sí, yo estudié la primaria. Bueno, al principio fue difícil para mí porque nosotros llegamos de Irapuato, Guanajuato, y bueno, pues a la cultura de Irapuato, Guanajuato me mandaron aquí al colegio de María Ramírez, que era una escuela muy popular. Y mi madre me mandó con un chorcito y unos tirantitos y peinado con goma. Entonces, pues ya sabrás que allá había puros angelitos y no me la acabé. Entonces, pues tuve que sacar fuerzas de donde pude hasta que ya no aguantaba más y pues ya llegaba con el ojo morado y tuve que decirle a mi mamá que por favor me vistiera normal, que me quitara los shorts y no me peinara con goma. Sí, bueno, para que quizás escuchen un poco de lo que está platicando Mauricio, en esencia, los pueblos acá de los Altos de Jalisco, que poco a poco también iremos platicando de esa historia familiar que tiene Mauricio. Pues siempre, hasta el día de hoy, seguimos siendo esa historia que a veces se ve en las películas, pueblos muy campiranos, muy vaqueros, algunos amigos medios bravos, medios carrilleros, y que en cierto momento pues había que sacar el coraje, había que defenderse, ¿no? Yo creo que nadie aquí nunca yo creo que nadie de los amigos podemos decir que nos fuimos limpios de alguna pelea desde niños, ¿no? Sin duda alguna, solo el que no fue a la escuela no se peleó. Sí. Entonces sí, yo creo que sí, es como tú lo mencionas, los Altos de Jalisco en general somos gente de muchas costumbres, de mucha cultura, de muchos años, y pues la seguimos manejando hasta ahorita. A mí la gente de repente me dice que soy de otra parte que no sea Guadalajara, y digo, claro que sí, soy de Arandas, Jalisco, aunque hable como del norte, pero la verdad es que aquí tenemos muchos dichos y nos divertimos mucho platicando porque salen palabras que en otras regiones del país no son muy conocidas. Así es. Y una de esas tradiciones que hasta el día de hoy la mantienes, y ya llegaremos a hablar también de tus productos, que una de ellas es el gusto por montar, el gusto por los caballos, que fue cuando convivíamos ahí en el rancho, en los ranchos, que nos llevábamos buenas, pues entre travesuras y uno que otro golpe nos llevamos, ¿no? Sí, fue una parte sin duda de nuestra vida muy, muy, muy emocionante, muy bonita, porque pues cuando eres niño es lo único que tienes que hacer es divertirte y lo hacíamos muy bien. Sí. Había la presa, ¿te acuerdas que había una presa muy bonita? Me ganaste el comentario. Recuerdo que tú eras medio vago para los caballos, que te metías a la presa era un caballo pinto. Y teníamos una yegua pinta y una yegua paloma y una yegua colorada. Sí. Tenemos 3 yeguas. Pero tú eras el que te aventabas con una de ellas a la presa, ¿no? Pues la verdad éramos varios, éramos el gordo tu hermano, era tu servidor, Alejandro mi hermano y era también Nicolás, un primo mío también muy vago, éramos un equipo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo era tan chico, tendría 5 o 6 años, que no me dejaban ni siquiera a mí llevar las riendas de un caballo, siempre iban ancas y para nada me metían a la presa, además de que ahí sí era muy peligroso, si de por sí era echarle peligro a ustedes, yo no. Pero sí, sin duda era muy divertido. Sí. Y no sé si me equivoco, pero recuerdo también, no sé si fuiste tú o fue tu hermano Alejandro, que en una ocasión un caballo se le desbocó, se tiró porque creo que iba sobre una cerca y se lastimó la clavícula. Terminó golpeado, pero no me acuerdo si fuiste tú o fue Alejandro. Pero Fíjate que yo creo que tantas veces que nos caímos que ya es difícil recordar cuál fue. Porque yo recuerdo a mí también, me acuerdo mucho de eso y pues bueno, cuando las cosas pasan o Dios te cuida como le quiera uno ver. Sí. Fue precisamente contigo en uno de esos caballos, en una de esas yeguas que sabía muy bien en ancas y yo me subía mucho en ancas contigo y te acomodabas en un desnivel del potrero, de los terrenos que había para echar pierna y subirme.
y lo hice normal. Y yo confiado, no estaba bien sujeto todavía a la parte de atrás de la silla, solamente con una mano para agarrar impulso. Sí. Y donde le echo la pierna a la yegua, o al caballo, no recuerdo qué era, pateó. Sí. No sé si se asustó, porque no tenía cosquillas, no, ella, o sea, sabía en ancas. Sí. Pateó, que me avienta para arriba, pero yo iba de lado. Ajá. Caigo también de un lado. Afortunadamente no estaba totalmente centrado en las nancas del caballo que me tirara para atrás porque me hubiera pateado y me hubiera deshecho la cara. Sin Caí duda. De lado. Caí sentado, pues. Sí. Sí, bueno, pues esas eran de tus primeras lecciones y yo creo que, pues, como eras mucho más chico que nosotros, pues te costaba más trabajo. Sí, ya después, poco a poco, ahí con ustedes fue las primeras veces que sí me soltaron ya la rienda, ya quizás 2 o 3 añitos después. Y pues después les perdemos un poquito el contacto, que es cuando se vienen ya, me imagino, se van a Guadalajara, ¿no? Sí, pues prácticamente por los años que nos llevamos de distancia, nosotros empezamos a estudiar en algunos colegios y ya empezamos a dejar de ir a la linera, que era el rancho donde estaba tu papá, y empezamos a venir ya más acá al Chilarejo. Entonces nos trajimos los caballos al Chilarejo y ya a la linera ya íbamos muy poco. Y fue de donde perdimos ya un poco más de contacto y ya cada quien empezó a seguir su camino hasta que nos encontramos en Guadalajara otra vez en un buen estadio de fútbol. Sí. Y se vienen para acá, Mauricio, siguen aquí en Arandas estudiando, terminan la primaria. ¿O en qué etapa finalmente cómo es el movimiento que van teniendo en forma personal y como familia a Guadalajara? ¿En qué momento, qué edad tenías tú y en qué etapa quizás de estudios llegaste a Guadalajara? Mira, a Guadalajara fue posteriormente la prepa, fuimos a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Pero la secundaria todavía la estudiaron aquí entonces en Arandas. Sí, la secundaria la estudié aquí en el Colegio Nueva España. Ok. Y posteriormente me pasé al UDG, ahí al colegio ahora sí que a la Universidad de Guadalajara, a estudiar la preparatoria con las áreas en Atotonilco, que era una cosa que no podíamos entender porque siendo de Arandas teníamos que ir a las áreas de Atotonilco y los maestros eran de Arandas también, entonces era como un poquito complicado de entender que viajáramos a Atotonilco si los maestros eran de Arandas y los estudiantes también. Sí. Y las instalaciones de Arandas eran muy buenas, entonces... Pero así estaba el formato, ¿no? Y así eran aquellos años que también le dificultó a muchas mujeres el seguir estudiando, ¿no? Porque hablando de costumbres de antes, era difícil que a veces los papás de aquí de los pueblos dejaran ir a las mujeres, sobre todo. Afortunadamente eso ha cambiado. Sí. Pero muchas de nuestras compañeras terminaron y se quedaron con ganas de seguir estudiando por ese movimiento que tenían que hacer de ir y venir a Totonilco, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente nosotros tuvimos en la preparatoria tuvimos un extraordinario líder, en paz descanse, Ramiro Aguirre, quien se fue ahora sí que con un comité de amigos a traerse un camión, de esos camiones de Estados Unidos, de esos amarillos, sí, que eran para transporte de estudiantes. Sí. Se trajeron el camión y el camión salía ahí del parque. A mí me quedaba como a 10 pasos de ahí de mi recámara, entonces era muy práctico y también era muy práctico para que las mujeres pudieran asistir a las áreas en Atotonilco y también los hombres. ¿A ti te tocó ya también cuando viene ese movimiento que ya empezaban a ir las mujeres también? Sí, porque recuerdas que muchas nos platican que se quedaron con ganas de seguir estudiando por ese motivo de ir y venir y que algunos papás pues, les decían no, ya no. Así es. A mí me tocó ya cuando se trajo el camión y ya podíamos todos viajar a las áreas a Atotonilco. Sí, porque el problema, recuerdo, es que muchas tenían que buscar ride con quien tuviera coche y sí, ese era el problema. No dejaban sí, a veces a las muchachas subirse a coche o camionetas. Sí. Ya con el camión entiendo por qué vino el cambio. Ya era quizás verlo de una forma más abierta como para que sí, viajaran. Así es, sí, pues íbamos con un chofer y íbamos ya en forma grupal, ya unos cuidábamos a otros y, sí, y era más seguro, ¿no? Y ya me tocó a mí esa etapa y una generación anterior yo creo que sí se les dificultó. Y en esa etapa, me imagino, incluso desde secundaria, ya estabas enfocado
porque ya que mencionaste el Chilarejo, que es esta parte de esta ranchería de Arandas donde está enclavada, como dijiste, la destilería, la fábrica de tequila La Arandina, ya, porque también ocasionalmente recuerdo que nos invitaban aquí, había una alberca y también tenían espacio, como dices tú, con los caballos. Sí. Ya estaban involucrados en el tema de la fábrica, en el tema familiar, que poco a poco lo vamos a ir platicando. Sí, pues, pues prácticamente todos mis hermanos y tu servidor, pues nacimos casi en esta fábrica y crecimos aquí. Pues esta fábrica la fundó mi abuelo en 1938, de tal suerte que cuando empezamos a crecer, pues crecimos aquí en la destilería y también a los alrededores, ¿no? Entre aquí los caballos. Aquí tenían casa, ¿no? ¿Aquí vivieron? No, mi abuelito vivía en un cuartito muy pequeñito aquí arribita, donde hoy es una oficina y era su casa prácticamente. Y pues no, nosotros estábamos viviendo en Arandas. Claro, lo acabas de decir, ahí en el centro, en la casa del centro. En la casa primero vivimos en Hidalgo y luego en Obregón, y así primero rentaba mi mamá una casa muy, muy bonita, que parecían caballerizas, todos los septiembre estaba llena de caballos en lugar de amigos, sí. pero sí, vivimos ahí en Arandas nosotros desde chicos. Pero recuerdo, ¿había una casa aquí? ¿Había un espacio para quedarse o estoy equivocado? No, sí, al paso del tiempo mi abuelo hizo una casita muy pequeña con 2 recámaras aquí, que todavía la conservamos como parte de la historia de aquí de La Arandina. Y sí, esa es le decíamos la casita, ¿no? Sí. La casita de la fábrica. Sí, recuerdo. Por eso se me vino un poco a la memoria. Sí. Y ya que nos estabas platicando la historia de tu familia, Mauricio, es muy interesante, porque les quiero comentar a también quien nos hace el favor de seguirnos, que Mauricio tiene su propia historia personal como empresario tequilero y agavero también, pero viene de una historia familiar, que hablar de la familia Camarena en Arandas y en los Altos de Jalisco es hablar de una familia muy reconocida, tanto en la historia de Arandas, en su fundación, que son de los fundadores, como en la creación y elaboración de tequila. Entonces, es para mí, les digo, de mucho agrado platicar con un amigo que, a pesar de que era una familia tan reconocida en Arandas, siempre desde niños nos aceptaron, veían a todo mundo, y eso te lo agradezco y lo valoro a todo mundo igual. Y nos gustaría, Mauricio, escuchar un poco de esa historia familiar que viene desde la fundación de Arandas y la creación del tequila en esta región. Sí. No, pues prácticamente nosotros el tequila lo traemos pues prácticamente desde mis bisabuelos, que fueron los 4 pilares del tequila, por parte de mi madre, desde Carolina Cuervo, mi bisabuela, y Vicente Orendain Rueda, y de parte de mi padre, pues Cipriano Rosales y María Luisa Ontiveros. Y pues nada más que ni menos importante que Pedro Camarena Ramírez, quien fue el primer pionero de traer el agave de los hijuelos de agave del valle de Amatitán y de Tequila hacia los Altos de Jalisco, y fueron también los pioneros en empezar el cultivo del agave aquí en esta zona, y también en tener las primeras tabernas en Acúmbaro, municipio de Jesús María. Así es. Ya posteriormente, pues mi abuelo, Agustín Camarena, funda aquí La Arandina en 1938. Y como lo mencionabas, y quizás un experto tequilero como eres tú y como es toda tu familia, nos gustaría también, no sé si nos puedes platicar levemente el origen del tequila, porque ¿por qué la palabra tequila? ¿De dónde proviene el tequila? Y cómo quizás empezó, quién se dio cuenta de la elaboración de ese líquido, que a la postre es tequila, y por qué se llama tequila, porque ya lo acabas de mencionar. Aquí en los Altos de Jalisco se planta mucho agave y se produce mucho tequila ya, pero originalmente, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, el origen de tequila pues es de Tequila, Jalisco, y precisamente pues nació por un rayo, ¿no? Un rayo que en su momento caía en un agave,
y lo que provoca es la hidrólisis o la cocción del jugo de ese agave. Y en ese entonces los ticuilas, que eran los habitantes de esa época, toman ese mosto ya transformado de azúcar en alcohol y se ponen muy entusiastas y les causa un bienestar muy placentero, agradable, sí. Entonces, de ahí empieza los temas de la diosa Mayahuel, ¿no? De Quetzalcóatl y bueno, el nombre de tequila, pues ahí viene el origen del tequila de la zona de los valles, ¿no? De Tequila, Jalisco. Y ya que mencionaste también el tema del agave y de los hijuelos, que sé que eres un experto también en el tema del agave y de las huertas de agave, nos gustaría también, no sé, si nos puedas platicar un poquito de cómo es desde el inicio porque muchos creíamos que pues, era una planta que la reproducían a lo mejor con semilla o con otro tipo de cultivo como que quizás se da tradicionalmente con otros, pero no es así. Puede ser así también, pero bueno, mira, te platico un poquito de la historia, es muy curiosa porque ahora sí que nunca digas nunca jamás, ¿no? Yo cuando era muy joven, escuché una plática de mi abuelo donde decía que el agave tardaba de 8 a 10 años en su cultivo, en su maduración. Entonces yo en mi mente dije, no, yo en mi vida voy a cultivar agave, o sea, eso es toda una vida esperar a que un agave esté listo para cosecharlo, ¿no? Y bueno, de tal suerte que terminé 20 años de mi vida cultivando agave, sí. Como director de la empresa de agaves de aquí, de la compañía y bueno, pues lo primero que aprendí pues, es a quererlo y a respetarlo porque pues como su palabra lo dice, no, agave viene de la palabra agabus, del griego agabus, que significa excelencia y distinción. Y cada día que lo vas conociendo más y tratando más el agave, vas descubriendo lo interesante que es. Y bueno, como experto te puedo decir que no soy ingeniero, pero he trabajado 20 años de mi vida en el cultivo del agave, conozco su proceso, siempre de la manera tradicional, como me enseñó mi abuelo, y bueno, tantos capataces que hubo como Rubén Pérez, que lo respeto mucho por haberme enseñado cuando éramos pequeños, y sí, fue una parte muy interesante de mi vida y te digo, cada día que pasa y todavía no puedo tardar más de 15 o máximo 30 días en dejar de ir a una huerta porque me inyecta energía y vitalidad. Y bueno, pues un poquito del proceso es que el agave, cuando tú lo estableces o lo plantas, a los 3 años de edad empiezan a salirle hijuelos. Esos hijuelos a los lados, más o menos el promedio de hijuelos es de 3 hijuelos por cada agave. Entonces cuando la agave madre llega a sus 3 años, tú en ese momento con un barretón retiras los hijuelos para plantarlos en otro predio, en otras tierras. Entonces es donde ya se empieza a formar la cadena del cultivo del agave. Y bueno, pues prácticamente los hijuelos se los sacamos, se los quitamos a la madre, una para plantarlos en otros predios y 2 para dejarla libremente crecer a la madre, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, hay que cultivarlo bien, hay que tener las huertas limpias, hay que tenerles sus nutrientes siempre para que el agave crezca sano. Y bueno, pues siempre también seleccionar bien las tierras. Antes lo hacíamos, ahora sí que a la antigüita, ¿no? Al ojo de la persona y a la experiencia, pero después fuimos adoptando algunas prácticas que era seleccionar 5 puntos de cada tabla o de cada predio para llevarlas a analizar y checar qué nutrientes tenía la tierra,
Como tú sabes, aquí la tierra y las bondades de la tierra de los Altos son muy ricas en óxido ferroso. Así es. Y bueno, pues en potasio y fósforo y nitrógeno también. Eso hace que conjuntamente con la altura que estamos prácticamente a 2.100 metros sobre el nivel del mar, le dé una característica muy dulce al agave, a diferencia de otras áreas del país, ¿no? Entonces, es la tierra roja y los nutrientes que trae con ella. Así es, y entiendo también que al sacar el hijuelo hay que darle un periodo de deshidratación. Sí. ¿Hay quien se lo da o tú también, o tú no? Yo lo he hecho de diferentes maneras, pues ya sabes que siempre somos muy curiosos, queremos experimentar, sí, claro. Entonces yo lo he hecho, pues sacarlo y plantarlo casi inmediatamente, en lo que lo juntamos, lo sorteamos y lo llevamos a la otra huerta. Y lo he hecho también de la manera que se deshidrate para que tenga mucha sed esa planta, y a la hora de plantarlo sea menos viable que se caiga, porque es mucho más livianito, y con la deshidratada, a las primeras lluvias que le caigan, va a irse muy, muy, muy bonito, muy, muy alegre el agavito desde chiquito. Pero, ¿y cuál método te gusta más a ti en lo personal? Definitivamente yo preferiría deshidratarlo por el manejo. Puedes manejarlo mucho más fácil. Y bueno, tengo muchos amigos agaveros que respeto muchísimo. Yo creo que me ha tocado en la vida tratar con banqueros, empresarios, colaboradores aquí de la empresa, pues de todo tipo de gente, pero creo que los que más me han enseñado ahora sí que a tener un poco más de filosofía de vida son los agricultores, que respeto tanto. Y sí, te digo, vuelvo a escucharte, y sin duda ellos te lo agradecen, porque siguen siendo tú y tus hermanos, tu familia, ese tipo de personas de valorar mucho a la gente. Se agradece. Pues muy agradecidos con ellos, por supuesto. Sí. ¿Y cuál periodo del año es en el que retiran los hijuelos y los plantan? Pues empezamos, depende de las cantidades que vayas a plantar, ¿no? Pero se empieza básicamente en febrero para plantarlos hasta antes de junio o a mediados de junio más tardar, antes de que te agarren las aguas, por el manejo de los caminos, el manejo de la gente, y bueno, también sobre todo por la maleza que sale en la tierra, ¿no? O sea, que te permita un buen cultivo. Y sabemos aquí, pues, aunque no somos agaveros, no somos tequileros, pero al ser de Arandas, al ser de... Sí, claro. Y sabemos que cada hijuelo, dependiendo el tamaño de la piñita, también le ponen un nombre, tienen un nombre, ¿no? Así es, sí, precisamente lo que te hablaba hace un momento era de sortearlos, ¿no? Es que nosotros tenemos tamaño óptimo, es tamaño naranja. Así es. Y luego, pues es más o menos como el puño de mi mano. Luego está el toronja, que es un poco más grande, y luego está el tamaño piña. Entonces, al sortearlo, lo que hacemos es poner todos los de tamaño naranja en una sola tabla, en un solo predio o en una sola zona. Después el toronja y después el piña, para que estandarizar a la hora de cosecharlo, estandarizar su madurez. Porque si tú lo haces de manera desorganizada, lo que vas a tener es una tabla con agaves tiernos, agaves anovillados y agaves maduros y agaves en extrema madurez. Así es. Entonces, esa es la intención de hacerlo separado. Yo creo que todas las palabras las entendimos aquí, pero el anovillado, ¿qué significa? Anovillado es como, yo creo que esa palabra viene precisamente del ganado. Cuando tú ves un novillo que dices tú, mira, ya está novillo. Es un becerro que está pasando de la niñez a la juventud o a la pubertad. Entonces ya está agarrando carnes. Sí. Entonces es lo mismo del agave. El agave, cuando está novillado, es cuando empieza a cerrar el cogollo, y en ese momento ya tiene un contenido de azúcar interesante, y es el término que se usa coloquialmente. Que más o menos estamos hablando de un agave de ¿cuánto tiempo hay? Actualmente hasta 5 años. Fíjate que pues todas las cosas van evolucionando. El precio es una,
Y pues tú sabes que cuando el agave está caro le ponemos hasta malvas. Sí. Pero pues desgraciadamente hay tiempos de prender cohetes y hay tiempos de recoger varas, ¿no? Si en algo realmente funciona el tema de ley y oferta entre muchos productos, es el del agave, ¿no? Cuando hay mucha oferta o cuando hay mucha demanda, y siempre ha sido esas puntas, esas variaciones en el agave, ¿no? Desde que tengo uso de razón, Chia, siempre ha habido muchas variantes en el precio del agave o ciclos que, bueno, nosotros siempre sabemos que una escasez trae una abundancia y una abundancia trae una escasez. Entonces, pues siempre hay que plantar cuando el agave menos vale, no cuando el agave más caro está. Así es, porque viene después esa... Porque viene la vuelta y como es un ciclo tan largo, es más difícil que un agavero o una persona que no se dedica al cultivo del agave tenga oportunidad, porque el agavero tradicional conoce más o menos los ciclos y los sabe manejar y planta año con año, entonces le tocan las duras y las maduras. Así es. ¿Qué periodo, cuántos años consideras tú que un agave pueda ser ya bueno? ¿Y cuál es el mejor tiempo de un agave? ¿Y cómo le llaman al bueno? ¿Le llaman...? Agave maduro. Maduro, pero utilizan una palabra premium o algo así. Agave de primera, sí. Agave de primera, sí. ¿Ese agave es de cuántos años? De 6 años. Actualmente yo un agave de 6 años lo considero como un agave óptimo para su cosecha y óptimo para poder elaborar un extraordinario tequila. Y es óptimo por las mediciones que le hacen, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es eso, Mauricio? Los famosos... Sí, cómo no. Mira, hay 2 tipos de mediciones que llevamos, o 3 se puede decir, ¿no? Uno es a la vista, pues con tanto tiempo ya de andar en esto. Incluso ahora utilizan tecnología también, ¿no? Sí, ya utilizamos tecnología sin duda alguna, pero la primera es a la vista, que sí. Tú ves el agave como en forma, ya su follaje ya se abre y la cabeza del agave, que ahora le dicen piñas, van a acabar por decirles alcachofas, entonces, pero bueno, la cabeza del agave toma un tono como de guayaba. El contenido de azúcar debe ser muy bueno. Sin embargo, ya hay unos aparatitos que tú le metes un sacabocados al agave, sacas el sacabocado, lo exprimes en ese aparatito, lo ves contraluz y te indica los Brits que tiene ese agave. Pero los Brits no son los que medimos en el agave realmente para hacer tequila. Lo que medimos en el agave es el ART, que es el azúcar reductor total. Okay. Pero el Brits es una guía que nosotros utilizamos en campo y, por así decirte, si en campo nos da 38 de Brits, nada más le recorremos 12 puntitos hacia abajo y seguramente acá nos va a dar 26 de azúcar reductor total, que es el ART. Y entre más Brits, más rendimiento, más concentración de azúcar hay en el agave. Y ya estamos llegando casi al tema de traer el agave a las fábricas, a las tequileras, pero se me vino ahorita a la cabeza una técnica que se tiene para el agave. Ajá. No sé si es solo de los Altos de Jalisco o también de la tierra, la región de Amatitán, Tequila, Toya, es cortarles el famoso quiote. Sí. Mira, el quiote viene siendo como el popote en un licuado. Si se lo dejas, se lo va a tomar, o sea, te lo va a vaciar. Porque ahí es donde prácticamente florece y la flor es la que ocupa el azúcar. Entonces, hay que cortarlo en marzo. Regularmente en marzo es cuando nos dedicamos a desenquiotar, le decimos nosotros. Y por cierto, sabe muy, muy rico la parte de abajo del quiote. Yo veía que se lo comían muy a gusto. Y bueno, ese quiote se lo cortamos para que el agave, primero, no se le vaya el azúcar. Segundo, para que hinche ese agave y llegue más rápido a su óptima madurez. Y hace rato hablabas de nutrientes. Digo, en antaño la planta crecía sola y es una planta generosa dentro de lo que cabe, ¿no? Pero actualmente y con el gran negocio que significa, también hacen muchos estudios, grandes estudios, y como lo decías, se le dan nutrientes ya también que sean los más benéficos para el agave, pero también para las tierras, ¿no?
Sí, sí, definitivamente acabas de decir una palabra muy, muy clave que yo ahorita creo que es un reto que tenemos toda la industria, los agricultores, los campesinos, todos, de cuidar el medio ambiente, cuidar el futuro de nuestros hijos, que es precisamente el cuidar las tierras. ¿Cómo las vamos a cuidar? Con fertilizantes orgánicos, con herbicidas orgánicos, con productos orgánicos para el campo, porque pues cada vez sabemos más gente y menos tierra. Entonces yo considero que hay que hacer un cultivo responsable para poder tener un medio ambiente saludable y dejarles un futuro prometedor a nuestras siguientes generaciones. Además de eso, y se agradece porque, te digo, yo soy muy de esa corriente de esa idea, además de eso es lo que significa, hablando específicamente de nosotros, de Arandas y de la región de los Altos, lo que desde hace años, pero actualmente, en especial lo que significa la producción de agave y de tequila, ¿no? Es el motor económico número uno de nosotros acá. Sí, sí, siempre que viene la racha buena de que nos toca la suerte de tener una buena racha de precios del agave, pues tenemos mucha bonanza en todas las zonas, o sea, en todas las zonas agaveras, pues hay mucha bonanza, pero aquí en los Altos se ve florecer bastante bien. Y bueno, eso permea toda la economía de la región. Así de es. Una manera muy interesante. Por eso es importante cuidarla. Sí, sin duda alguna. Y pasando, Mauricio, ya de un agave de 6, ¿puede llegar a 7 años o no lo dejan? Ok, llegando un agave 6, 7 años, ¿cuál es el proceso ya para llevarlo de la huerta, de las tierras, de los predios a las fábricas, a las tequileras o a una destilería? Me gusta mucho el nombre que familiarmente ustedes le han dado de destilería aquí, pero ya ves, coloquialmente nosotros aquí en toda la región le llamamos fábrica de tequila o tequileras. Sí, mira, dijiste algo bien interesante, que nosotros todavía conservamos palabras que aprendimos desde chicos a utilizarlas en varios insumos o productos que utilizamos aquí, o subproductos que utilizamos en la elaboración del tequila, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, o sea, al agave siempre le hemos dicho mezcal. Mezcal, claro. Entonces, de repente aquí vienen grupos de turistas y dice uno, mira, ya llegaron 2 viajes de mezcal, y dice la gente, caray, pues ¿qué hora vamos a tomar mezcal? No, vienen 2 viajes de mezcal y ven el agave y se ponen a buscar las botellas, pero... Y perdón que te interrumpa y hago un paréntesis, que también es muy rico, que desde niños conocemos, oye, tienes pencas de mezcal ya cuando están cocidas y se las mastica uno y tira uno el gabazo. Exacto. Coloquialmente le decimos penca de mezcal. Es una penca de mezcal, exactamente. Sin ser así. Mejor no lo pudiste decir, y sí, tiene un sabor muy agradable, más cuando es cocido en hornos de mampostería. Así es. Es demasiado rico y pues los invitamos aquí que vengan a la Arandina, que prueben una penca de mezcal o una penca de agave. Y nos platicabas eso que coloquialmente se le dice mezcal. Mezcal. E incluso la mayoría de la gente, ahorita se me viene a la cabeza que los que no sabemos, pues llamamos cuánto siembras o dónde siembras o utilizan la palabra sembrar. Sembrar, sí. Y técnicamente no es sembrar, no es plantar. Es plantar, así es. Sí, en el agave es plantar, todo el tiempo es plantar. Y sembrar, pues ya es una siembra de maíz o de trigo, de frijol, de otra cosa, ¿no? Pero el agave es plantar, como también se puede utilizar en otro tipo de cultivos como el aguacate o el limón o la lima. Todo sí. Eso. Nos platicabas el proceso entonces que sigue de la huerta, que se le llama ese proceso de liberar y luego traerlo a las tequileras. Sí. Sí, mira, nosotros lo que utilizamos comúnmente es primero ir a hacer una visita de supervisión para liberar la huerta, y en esta visita lo que vamos a checar es lo que te platicaba, el contenido de Brix, el avance en la madurez del agave, ocularmente viéndolo y recorriéndolo, caminándolo, ya sea a pie, a caballo o en camionetas, y posteriormente se libera la huerta, se programa y se mandan las cuadrillas de jimadores que, pues un saludo a todos los jimadores, tantas generaciones de jimadores que hay en esta área, los Campos, los Pérez, muchas generaciones de jimadores que son
también más de 6 generaciones de gimadores que tanto han aportado a esta industria. Y que no es fácil ser gimador, hay que aprender, hombre, y jugársela ahí en el campo, ¿no? Mira, te voy a platicar, eso está muy bueno, porque gimar, de veras hay que respetar ese trabajo muchísimo. Yo creo que es de los trabajos más difíciles que he conocido en mi vida. O sea, me he puesto a intentarle con la coa filosa, sin filo, cuadrada, redonda, todo, y es un reto, Gimar ahora sí que gimar una planta de agave maduro es todo un reto, y a ellos los ves que lo hacen con una facilidad tremenda. Así es. Yo creo que es mucha práctica, y bueno, ves gimadores que sus padres los enseñaron también desde niños. Son gimadores que desde los 12 años ya saben gimar, es impresionante. Y sí, sin duda alguna es una... Y peligrosón, porque si le fallas con la coa te llevas un pie. Exactamente, y sobre todo en tiempo de lluvias, en tiempos o en terrenos en laderas muy inclinadas, todo es demasiado peligroso. Y la coa, bueno, pues la coa es el instrumento que se usa para la gima del agave, o para cortar la planta del agave y dejarla en forma de una piña o de una cabeza de agave o mezcal, para traerla ya aquí a la destilería. Y entiendo que hay terrenos muy parejos donde es muy fácil sacar el agave de las huertas de los camiones o los tractores ahora, pero digamos, hablando de hace no tan atrás, quizás 50, 60 años, no existía esto, era sacarlo con animales, exacto, y en terrenos que se facilitan, pues no hay tanto problema, pero tú ahorita lo mencionabas, hay terrenos en laderas que es bajar con animales, o es ir llevando la cabeza del agave de la piña hacia abajo, ¿no? Sí, si tú te fijas, el agave se estilaba o se acostumbraba a plantarlo en tierras disparejas, donde no ibas tú a sembrar maíz, ni ibas a sembrar tomate, ni ningún otro cultivo más rápido en su ciclo, pues. Entonces lo que hacían era las tierras más difíciles, es decir, las laderas o los cerros, los plantaban de agave, y lo hacían de una manera muy orgánica. No le metían tanto costo, y el agave se daba a 10 años. Sí. Entonces, por eso era el agave tan orgánico, y las bolas, pues había de todo, chicos y grandes, pero muy ricas en este contenido de dulce, ¿no? Y sí, en esa época era mucho más común sacarlo el agave con arrieros, es decir, con mulas, con canastas en mulas, se cargaban las cabezas de agave en un lado y a ambos lados de las mulas, que son animales muy fuertes, hasta la troca ya para traerlas a las destilerías, ¿no? A las fábricas de tequila. Y hablando de eso, de tierras, de terrenos, estoy yendo un poquito atrás para ya llegar un poquito a lo que es la fabricación propiamente del tequila, pero entiendo también que buscan, como lo decíamos anteriormente, es una planta relativamente no tan difícil en su cultivo, pero buscan sobre todo terrenos más secos, más áridos, no tan húmedos, ¿no? Porque perjudica. Exactamente, sí. Y bueno, volviendo a los términos coloquiales que usamos aquí, pues tratas de evitar raneros, que les decimos, o tratas de evitar humedad, porque pues ninguna planta se va a dar bien en la humedad, donde hay exceso de humedad. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que muchas veces te rentan un terreno de, no sé, por decir un número, de 30 hectáreas, pues de esas 30 hectáreas no te van a rentar menos de las 30, porque 30 son las que renta el dueño de la tierra, y así lo decidió. Entonces tú plantas en las 30 hectáreas, pero como no conoces muy bien el terreno, puede ser que de esas 30 hectáreas, 3 o 5 hectáreas tengan mucha humedad, y ahí le llamamos el ranero, donde en ese ranero el agave se va a aturrar, no se va a desarrollar bien, y pues no va a llegar a nada. También el frío le afecta cuando está la planta recién plantadita.
hablando de terrenos que no conoce uno y las corrientes de aire, porque aquí en los Altos de Jalisco hace frío. Hace frío en noviembre, diciembre, enero sobre todo. Sí. Sé que afecta también a la plantita recién plantada ese año, ¿no? Sí, definitivamente sí. Pues aquí por la altura tenemos el riesgo de que caiga una helada negra como lo cayó en el 1997, que pues nos dejó hasta sin nopales, no digamos que sin agave, ¿no? Entonces, y pues hubo una escasez muy, muy dura en agave, pero pues en aquel tiempo no había tantas destilerías como hoy en día, ¿no? Y sí, o sea, siempre vamos a estar expuestos a una helada muy fuerte, una helada negra, y que pues se lleve todo el cultivo, todo el trabajo que has y la inversión que has llevado a cabo a través de los años, ¿no? Así es. Y volviendo más o menos a la parte donde nos quedamos, que es jimar el agave, sacar la cabeza, la piña del agave, ya subirla a los camiones, traerla a las destilerías, a las tequileras. Sí. Se trae, se baja el producto. Se pesa, sí. Se pesa, exacto. ¿Cómo se le llama cuando llegan los camiones a la báscula? Primero se pesa y luego se destara. Exacto, destarar. Sí, destarar es ya para sacar el peso neto del agave. Así es. Y entonces viene del mezcal. Del mezcal viene a las plantas, viene a las tequileras. Pero ahí me acordé de otra pregunta, Mauricio. Sí. No es tan libre. Afortunadamente, todo está muy regulado ya. Sí. Todo esto, ¿quién lo dirige y cómo se hace? Desde la plantación, todo es regulado ya, ¿no? Sí, prácticamente, mira, el Consejo Regulador del Tequila ha hecho un papel impresionantemente bueno, sobre todo para la certificación o validación y credibilidad del tequila a nivel mundial. Y eso nos ha ayudado bastante a la industria tequilera. También a los campesinos ha ayudado de una manera muy importante. Creo que también tenemos el reto de que nos informen más, porque los campesinos están más informados de los que está disponible en la página del CRT. Los invito a los campesinos que vean inventarios, que chequen cómo viene la población, cuánto agave se ocupa para la industria en estos años, cuánto agave se pronostica, cuáles son los inventarios de tequila, etcétera, que se documenten y sobre todo que hagan una alianza o que hagan un contrato de suministro con una empresa seria y responsable para que a la hora de plantar su agave no se queden en el limbo, no se queden colgados a la suerte de que su agave no vaya a valer. Y que sepan, investiguen, se documenten de todo el proceso también que lleva desde la plantación, ir a las oficinas, a las diferentes oficinas que tiene el CRT, ¿no? Para registrarlo, y de ahí empieza todo su proceso, esperar los años hasta jimarlo, que también se tiene que sacar guías de traslado, ¿no? Así es. Sí, lo dijiste muy bien. Usted hace unos niegas de Cerro de Arandas, entonces sí hay varias oficinas del Consejo Regulador del Tequila en varios municipios aquí de Los Altos y en bastantes municipios a nivel nacional de donde están dentro de la denominación de origen. Y hablando de denominación de origen, me recordaste de otra pregunta que te quiero hacer. Tenemos entendido que no solo Jalisco en plantación tiene denominación de origen, ¿no? No. Jalisco es como por costumbre que nos quedó que nada más en Jalisco, y antiguamente pensábamos que nada más en tierras rojas y en tierras de tequila, pero no, se había abierto el abanico de manera muy interesante. Y bueno, pues está Jalisco y está partecita de Nayarit, parte de Michoacán importante, 11 municipios en Tamaulipas y bueno, el abanico no. Y bueno, sí, Guanajuato era un municipio muy importante de Guanajuato. Romita, Guanajuato es un productor muy importante de la producción de agave. Pénjamo también igual. Y ahora sí, entrando ya al tema de tequila, en denominación para la producción de tequila, ahí solamente sí, ¿verdad? El estado de Jalisco, a excepción de... también ¿También ya? Donde está
La denominación de origen, lo que comprende la denominación de origen es tanto para agave como para la elaboración del tequila. Perfecto. Es decir, yo ahí no tenía conocimiento de que también ya para producción de tequila. Sí, de hecho hay fábricas o destilerías de tequila en Tamaulipas, hay en Nayarit, hay en Michoacán y hay en Guanajuato. Porque se está utilizando otro término, un juego de palabras, Ajá. para buscar bajar el pago de impuestos que también produce la elaboración de este producto, y la denominación de origen, que es licor de agave, en vez de la palabra tequila 100% de agave. Sí, pues prácticamente pues, el licor de agave no es una bebida que pues es una bebida que no tiene una denominación de origen, no tiene un control ni un y podríamos decir, en graduación de alcohol también es más baja, y es como un tequila muy suavecito, podríamos decir, ¿no? Pero no está tan regulado todavía eso. Pues mira, yo desconozco realmente el proceso del licor de agave, sin embargo, pues es una bebida muy diferente al tequila. Sí. Y bueno, yo lo que los invito es a probar tequilas auténticos y tequilas de mexicanos. Y tequilas que les dé usted totalmente la certeza de dónde lo consigue. Afortunadamente aquí en la región de los Altos de Jalisco, no solo en Arandas, afortunadamente hasta ahorita no tenemos ese problema ni esa desconfianza del tequila, el producto que estamos comprando. Entonces sabemos lo que compramos, lo que consumimos, y nos hace estar tranquilos, pues. Y ya que estamos tocando el tema de producción del tequila, ajá, ¿cómo es, Mauricio, cuando llega ya las cabezas de agave a la destilería, a la fábrica? Perfecto. Sí, mira, lo que hacemos nosotros es, desde su recepción del agave, tenemos dos procesos diferentes. Uno es el tradicional y otro es el artesanal. En el tradicional lo que vamos a hacer es meter recibir ese agave, partirlo en 2 o hasta en 4 partes, dependiendo del tamaño de como venga el agave de la huerta. Lo vamos a meter a su cocción a hornos de mampostería. Posteriormente lo vamos a extraer su jugo, en el caso del proceso tradicional, en tren de molienda. Ese jugo lo vamos a mandar a fermentación. Vamos a utilizar diferentes levaduras para cada perfil que queremos obtener como producto final. Vamos a utilizar tanques de acero para su fermentación en el proceso tradicional, y posteriormente en su destilación ya con un mosto muerto, donde se lo explico en palabras muy rápidas y muy concisas, ¿no? La cocción es la transformación de los almidones en azúcares para poderlos fermentar. La molienda es la extracción del jugo. La fermentación es la transformación de los azúcares en alcoholes. Ya que esos azúcares están transformados a través de la fermentación en alcoholes, le llamamos mosto muerto, ya que ese mosto acabó de convertirse o de desenvolverse en alcohol, y lo mandamos siempre. No existe una destilación. Existen siempre 2 destilaciones, no sería posible tener un tequila con una sola destilación. Tenemos que llevar 2 destilaciones a cabo. En el proceso tradicional lo hacemos en alambiques de acero con serpentines de cobre, y en la primera destilación nosotros la carga va a romper más o menos a 42 grados alcohol volumen, y dependiendo de la riqueza alcohólica, y vamos a cortar a 22, 21 grados. Posteriormente a ese producto le vamos a llamar ordinario, que no es tequila todavía. Es un ordinario que en su segunda destilación lo vamos a volver a destilar, y vamos a obtener ya un rectificado, que es un tequila blanco, prácticamente. ¿Cuánto tiempo dura la fermentación en los tanques? La fermentación, mira, varía desde las 74 horas hasta 7 días, dependiendo lo que estemos buscando en ese momento del perfil final para el producto
que queremos obtener en nuestra copa, ¿no? El perfil final, ¿quién se los da? ¿Ustedes lo van aprendiendo en esa experiencia que tienen, en este caso ustedes desde niños o a la edad que empieces como empresario tequilero, o contratan personas para que les den el punto del tequila que ustedes quieren sacar y el sabor? Tenemos los dos modelos, ¿no?, de negocios. Tenemos el modelo de negocios que tenemos, pues aquí en la destilería tenemos 2 maestros tequileros muy, muy, muy buenos, y tenemos también el tema de hacer el tequila nosotros mismos, como mi abuelo nos enseñó. Entonces ofrecemos una gama de productos que también viene desde transportarte a través de un trago de una copa, a través del tiempo, como lo tomaban hace 100 años nuestros bisabuelos, a un tequila, no te puedo decir que moderno, porque nosotros no tenemos ningún proceso moderno como hay hoy ya en día más eficientes con difusor y con torres de destilación. Nosotros únicamente utilizamos el modelo tradicional y el modelo artesanal. Y en el modelo, para terminar, la idea del modelo tradicional es ahí en la rectificación, o sea, en la segunda destilación termina nuestro tequila blanco, ya obtenemos nuestro tequila blanco. Y en el proceso artesanal tenemos una tahona, una piedra gigantesca, redonda, que maceramos ahí el agave cocido, obtenemos sus jugos, lo ponemos en las pilas que mi abuelo nos dejó y inició esta destilería La Arandina, de ladrillo refractario rojo. Ahí lo fermentamos en esas pilas de ladrillo, lo dejamos por 7 días y lo destilamos en alambique de cobre. ¿Y cómo se cose el agave? ¿Cómo lo metes? ¿Así simplemente echas la piña partida, como ya nos decían, la cabeza, o lleva algún otro producto? No, es el puro agave, nada más que sí hay que estarlo estivando, acomodando de tal suerte que nos permita que haya más capacidad para su carga, y también para que el vapor corra. Pues ya sabes que la cocción va a través de calderas que generan vapor. Hay que subirlo a 90 grados, hay que llenar el horno a 90 grados, hay que dejarlo en la cocción. Esto no es un libro, esto no se hace por un libro, esto se hace por la vista, por los sensores, por la experiencia. Y bueno, pues al estilo tradicional así lo hacemos. Pues no, ahora sí que yo escucho que by the book, digo, caray, no, pues esto no es by the book, esto es por los sensores, por la experiencia. Tenemos que observar cómo viene el agave para ver cuánto tiempo le vamos a dar en cocción, y tenemos que ir siguiendo el proceso paso por paso para irle dando su tratamiento a cada lote que vamos fabricando. Y entonces, desde que llega el agave a la tequilera hasta que sale ya un producto, como tequila blanco, como sale a la ¿cuánto ¿Tiempo? días, cuánto tiempo pasa? Son sobre 15 días más o menos promedio, porque recuerda que primero hay que cargar los hornos, que se lleva un par de días, luego se lleva otros 3 días en la cocción. Luego hay que esperar abrir los hornos, que se enfríen, después la molienda, y pues hasta 7 días en la fermentación. El proceso. Más yo considero que unos 3 días en lo que viene siendo la primera y segunda destilación. Oye, Mauricio, ¿y existen todavía, me acuerdo cuando éramos ya jóvenes, que ya podíamos tomarnos tequila? Hace poco, sí. Sí, claro, hace poco. Los famosos cuernitos, sí, de abrirle al tequila y te lo tomabas y decías, no hombre, sí, solo me hace falta prender un cerillo y convertirme en dragón. Sí. Era una muy rica, grata tradición, ¿no? No sé si existan todavía los famosos cuernitos para todavía probar el tequila. Sí, todavía yo, de hecho, yo utilizo un cuernito muy seguido, porque me gusta conservar las tradiciones, y con ese cuernito me gusta mucho catar el producto directo de alambique, que directo de alambique significa que a como cortas tú tu rectificado, es a como lo vas a probar. Hay lotes o productos que rectificamos a 55 grados, es decir, ese es
el directo alambique a 55 es. grados, que el grado comercial en México puede ser desde 35 grados hasta los 38, 40, 45, dependiendo de cada producto o cada marca. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta tener mis propios cortes que me gusta experimentar, ¿no? Y les explico para que entiendan de qué estamos hablando. Los famosos cuernitos que son, les digo, muy famosos, muy tradicionales entre nosotros, aquí en los Altos de Jalisco, que tenemos tanto contacto con amigos tequileros, es técnicamente un cuernito de un toro, sí, que lo perdió en el campo, lo recogen con algún instrumento. Ajá. Por favor, explícanos. Lo raspan y luego lo curan con alcohol o con tequila y ya lo usan como caballito. Como un caballito, un shot, ahora que le llaman los jóvenes shot. Como un shot, que era del tamaño de un shot o de un caballito. Exacto. Así es. Y esos famosos cuernitos los usaban antiguamente mucho los gimadores y los hacendados para traerlos colgados aquí y para aguantar las jornadas de trabajo. Y pues traían en sus alforjas tequilita y le echaban al cuernito y se echaban su traguito de tequila. Y tradicionalmente es lo que se hace aquí en las destilerías, en las fábricas de tequila. A veces los amigos nos invitaban a probar el tequila saliendo de los alambiques, que es lo que nos acabas de explicar que tú sigues haciendo. Exactamente, sí. Precisamente son algunas de las técnicas que a mí me gusta mucho experimentar. La primera es con las manos, humedecerlas con tequila del alambique, esperar unos 15 segundos y llevar las manos como si fueran una copa y checar los aromas del tequila cómo van corriendo a través de la destilación. Y la segunda es ya que cortas tu carga de rectificado, es probarlo directo del alambique, así como tal cual, sin diluciones ni nada, y saber qué es lo que realmente estás obteniendo en el producto final. ¿Y cuáles son esos aromas y sabores, Mauricio, que manejan los tequileros? Mira, son diferentes porque todas las destilerías tenemos nuestro ADN y es prácticamente el agua. Entonces, pero se les llama florales. Sí, prácticamente, pues sí, aquí en la zona esta de los Altos podemos encontrar sobre todo aroma, pues la presencia muy clara de agave, ¿no? Sí. El agave por delante como espíritu. Y secundarios, pues muy, muy frutales, son muy frutales y herbales, un poquito herbales. Entonces yo creo que si puedes describir un tequila en 3 palabras, yo creo que es agave cocido, en términos de aromas, agave cocido, frutal, y el tercero sería herbal. Ya si entras a detalles de que no es de la India, de que pimiento negro y todo eso, yo creo que tendrías que trabajar en mamá coneja para poder detectar tantos aromas, ¿no? Sí, pero técnicamente y sencillo lo acabas de explicar muy bien. En 3 palabras, sí. Así es, y esos son lo que siempre hemos valorado y caracterizado del agave de acá de los Altos, ¿no? Esas 3 palabras que ya lo mencionaste hace rato, es mucho de lo que genera la tierra en donde se planta el agave y que genera esta tierra de los Altos de Jalisco y la tierra roja, tierra colorada, como le llamamos acá. Tierra colorada, sí. Sí, fíjate qué bueno que me lo recuerdas. También la característica de la tierra también la traemos a la copa, que viene siendo el mineral, o sea, el saborcito, ese mineral que tiene también característico de nuestras tierras rojas. Que tú pruebas una copa y sí, vas a ver agave principalmente, va a tener aromas frutales y sabores y herbales, pero también cierta aportación mineral, como de agua mineral. Exacto. Y tradicionalmente conocemos, no sé si llamarle técnicamente bien, 3 productos de tequila o 3 variaciones de tequila, que es el blanco, que es el reposado y el añejo. Y ya después vienen otros como el extrañejo cristalino y todos esos, pero creo que de base son esos 3, ¿no? El blanco, el reposado y el añejo. Yo consideraría 4 como base, ¿no? Que es el blanco, reposado, añejo y extrañejo.
Okay. Esos 4 como pilares del tequila. Ya pues, han salido evoluciones del tequila como cristalinos o como 2 maderas o como directos de alambique, y hemos aumentado, yo no le veo tanto como un defecto, sino que hemos aumentado el portafolio, la gama de oferta a los consumidores de experimentar diferentes tipos de tomar o formas o maneras de disfrutar un buen tequila, ¿no? Así es. ¿Y cómo es ese proceso, Mauricio, para que sea blanco, sea añejo, blanco, reposado, añejo y extra añejo? Pues prácticamente lo que vamos a hacer es que después de tener nuestro producto blanco, después de rectificarlo, lo vamos a ir mandando a un tanque de estabilización que le llamamos. Lo vamos a estabilizar el blanco durante un mes aproximadamente, dependiendo, lo vamos a ir monitoreando todo el tiempo. Y lo vamos a mandar a barricas de roble blanco americano. En este caso nosotros utilizamos pura barrica de roble blanco americana virgen, es decir, desde su adquisición fueron nuevas y no han tocado otro producto, no han tocado bourbon, ni han tocado coñac, ni han tocado otro producto que no sea tequila, para no perder nuestra esencia, que es el agave, ¿no? Y ese color y sabor, entonces, se lo da las barricas. La madera prácticamente le aporta diferentes sabores como almendra, vainilla, pero sin que llegue a ser exagerado, ¿va? Porque hay algunos productos que ya saben, pues parecen paletas, ¿no? Sí, o sea, muy avainillados, sí. Muy endulzados, le decimos acá, ¿no? Sí. Ya se te imagina, muy endulzado le muy llamamos, endulzado, sí, sin duda Ajá. alguna. Y bueno, ya pierden un poquito más la esencia queso o la esencia de un auténtico tequila. ¿Qué periodo pasa un tequila añejo y reposado? Tiene menos periodo en las barricas el reposado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el reposado tiene a partir de 2 meses o 60 días, ya se puede considerar un producto reposado, hasta 1 año. A partir de 1 año se considera ya producto añejo, y a partir de los 3 años ya es un producto extrañejo. Ya más para arriba no hay. Ya tú puedes decir que tienes un extrañejo de 10 años y ahora sí que sigue siendo extrañejo, ¿no? Y puedes mantenerlo en la barrica el tiempo que tú consideres, ¿no? Tanto para la venta como para familiar. Y te digo esto porque recuerdo ahora en mis tiempos de preparatoria y juventud, una de mis mejores amigas es Blanca Gutiérrez Camarena, sí, prima. Blanquita, mi prima, sí. Y en alguna ocasión que fuimos a su rancho a hacer las famosas eloteadas, ¿te acuerdas de El pandillo, sí. Sí, nos sacó un tequila de su familia, sí, que era una delicia, era una crema, sí, de tequila, y nos dijo su papá, que ya ves que era especialón, en paz descanse. Sí, mi tío. Sí, pero nos hizo toda la presentación y nos ofreció de su tequila porque iba con nosotros también y es muy diricharachero, y él fue el que le convenció, Víctor el Garrapato. Ah, cómo que no. Ya sabes que él convence, sí, y él fue el que ahí lo manejó. Nos ofreció un tequila familiar de 18 sí, años en barrica. Wow. Era un tequila, una crema de tequila. Con eso me di cuenta que no importa los años que tenga el tequila en una barrica. Mira, sí importa, te voy a decir en 2 aspectos muy sencillos, ¿no? El primero es que se te va a ir mermando tu producto cada vez más conforme pasa el tiempo. Y el segundo es que la madera le va a ir ganando el sabor al agave. Es decir, no tienes un buen balance entre el agave y la madera. De tal suerte que va a parecer un coñac más que un tequila. Exacto. Entonces, ese era el sabor de ese tequila. Sí, exactamente. Y bueno, no era el tequila normalmente que consumimos, que tomamos, era otro sabor, y acabas de dar en el clavo hasta ahorita, después de tantos años. Sí. Es exactamente ese era el sabor de ese tequila. Y acabas de mencionar otra cosa que te lo iba a preguntar para que nos lo expliques también técnicamente. Ajá. ¿Cómo tienen que cuidar el tequila, ya el producto, cuando está en las bodegas, ya en las barricas, para que no se consuma el producto?
Sí, mira, pues principalmente es la temperatura, ¿no? Manejar temperaturas ideales para que no se vaya a resecar la madera. Nosotros aquí tenemos la virtud de que por abajo de este terreno, de esta destilería, pasa un manto acuífero. Entonces, si tú recuerdas aquí a un lado de lo que le decíamos la alberca, que era una pila de cemento, pero ya le dábamos el título de alberca porque la pintamos de azul. Sí. Entonces, ya marcaba con ese título. Entonces, a un lado había muchos tules. Sí. Donde hay mucho tule hay mucha agua. Así es. Entonces, ¿recuerdas el Tajo? Sí, ahí, cómo no. Muchos amigos míos aprendieron a nadar ahí en el Tajo entre la lama y como podíamos, ahí salíamos a flote. Y esa es una de las ventajas que tenemos, que es una temperatura muy agradable de manera natural, que no tenemos que utilizar nada. No tienen que utilizar riego ni el goteo. El goteo, sí. Ajá. No lo tienen que utilizar aquí. No lo tenemos que utilizar aquí, sí, gracias a Dios. Digo, buena ventaja. Por la altura, medio año es muy fresco y cuando cada vez hace un poquito más de calor en esta área, pero tenemos la ventaja de que los mantos acuíferos nos mantienen una temperatura óptima. Pues gran ventaja, ¿no? Sí, sin duda alguna, sí. Qué bueno. Y ya para comentarle a nuestros amigas y amigos que nos están viendo, lo hicimos intencionalmente, no es que la barrica esté tapando a Mauricio, sino que es una barrica que tiene valor sentimental para él y es prácticamente la esencia del tequila, estar en barricas. Y es muy buena y muy padre la explicación de las barricas, porque la mayoría de la gente pensamos que sale el producto, se ponen las barricas, esperamos el tiempo necesario para que se convierta en reposado, en añejo, y ahí está la barrica como si nada. No, hay que darle muy buen cuidado al producto dentro de las barricas también y saber qué barricas también escoger, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que todos los términos tienen un origen, ¿no? Cuando tú dices está en su punto, no es un término que a alguien se le ocurrió al vuelo, o sea, está en su punto es cuando nosotros vendíamos barricas más viejas con más nuevas hasta darle su punto. Es decir, hay que manejar también, tenemos una persona encargada, nada más un maestro blendeador que siempre le está dando el punto a los reposados, a los añejos y a los extrañejos, porque no todas las barricas tienen la misma vida de uso. Entonces, ahí estamos dándole el punto a las barricas y sí, pues es una parte que me enorgullece, pues esta barriquita que ya tiene muchos años aquí esperando a que nos tomemos una crema de tequila. Exactamente, y hablando de cremas de tequila y de tus productos, Mauricio, aquí vemos varios. ¿Qué productos son los que en forma personal y como empresarial estás poniendo en el mercado actualmente? Mira, actualmente yo estoy poniendo el foco mucho en tequila Carrera, pues es un tequila pues en sus variedades, como te lo comentaba, no blanco, reposado, añejo y extrañejo, y bueno, pues ahorita estamos, acabamos de lanzar hace no más de un mes aproximadamente de lanzar en nuestro producto Carrera Tahona, que pues obviamente pues los invito a que lo prueben y yo les puedo decir que es muy bueno, pero pues el mejor juez son ustedes, ¿no? Y bueno, pues como decimos, no hay malos tequilas, no hay diferentes perfiles y pues el mejor tequila es el que a cada quien le guste, ¿no? ¿Y en dónde podemos encontrar tu producto, Mauricio? Mi producto lo pueden encontrar en todo Jalisco, básicamente en cualquier licorería de prestigio. Y bueno, en nuestra página, si buscan Tequila Carrera, nuestra página los va a mandar a nuestra tienda en línea, que ahí también van a encontrar precios muy accesibles y excelentes promociones de vez en cuando, porque lo que queremos es que la gente pruebe y compruebe un auténtico tequila mexicano hecho por mexicanos. ¿Y por qué el nombre de Carrera y el logotipo? Mira, esa es una parte interesante y bueno, te la platico así breve, pues como tú sabes, crecimos arriba al lomo de un caballo y a pelo. Entonces Alejandro y yo, mi hermano y yo acostumbrábamos a ir a un carril, al carril de Santa María, a jugar carreras clandestinas contra otros
chicos de aquí del pueblo y jugábamos de apuesta. Entonces, un día no llegaron los contrincantes y nosotros decidimos jugar una apuesta entre Alejandro y yo. Y lo irónico era que estaba la puerta, ¿sabes dónde dicen puerta? O sí. bueno, un dicho muy de carreras de caballos es a la línea y a calar, ¿no? O sea, a darle. Entonces, pues dijimos a la línea y a calar, pero lo irónico es que de la puerta de donde salen los caballos, si está cerrado el carril, ahí no ponen un candado, no ponían nada, sino que ponían la cadena a 150 varas o a 200 varas. Entonces nosotros, niños inocentes, no maliciamos esa no se dieron cuenta de que estaba ahí que estaba puesta la cadena, haciendo que ya habíamos corrido por ahí muchas veces, pero pues se nos hizo fácil. Nos metimos, nos dieron puerta y salimos corriendo Alejandro y yo, de tal suerte que ya donde reaccionamos estaba la cadena puesta y tuvimos mucha suerte que los dos caballos entraron al mismo tiempo y la fuerza de dos caballos con el pecho hicieran que la cadena se rompiera. Entonces el primer eslogan que sacamos en Tequila Carrera era rompe las cadenas, ¿no? Ajá. Y era un mensaje subliminal, ¿no? Que como rompe las cadenas, no hagas lo que los demás, haz lo que de veras a ti te haga ser feliz y en ese momento vas a estar destinado a nunca trabajar. Así lo has hecho tú y así lo hemos hecho nosotros también. Entonces creo que esa fue como que una visión que yo tuve de tener una oportunidad de una segunda o una oportunidad de hacer algo para enseñar a trabajar a mis hijos y ya, porque también el ser tequilero después de 6 generaciones de tequileros arriba, aparte de ser un muy fuerte orgullo, es una gran responsabilidad tener que llevar el nombre del tequila en alto y bueno, sobre todo traspasarlo. Obviamente, si mis hijos tienen esa pasión, que hasta ahorita sí la tienen, por el tequila y que siga esto por muchas generaciones más, ¿no? De ahí viene entonces el nombre, el título de carrera, Tequila Carrera. Porque fue una carrera de caballos. Perfecto. Así. Se me viene a la cabeza ahorita hacerte otra pregunta, Mauricio, ustedes que son los expertos y para que todos sepamos, nos demos cuenta. Aquí es prácticamente imposible comprar, no solo en Arandas, en la región de Los Altos, un tequila sin etiqueta y sin membrete. No, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el alteño está orgulloso de ser tequila, el alteño está orgulloso en saber que su tequila está bien hecho y está reconocido, y lo vamos a vender siempre con etiqueta y como Dios manda. Es el orgullo, la etiqueta, y el membrete significa el registro, el pago que se hizo ya ante las leyes federales. Así que se tiene que hacer, ¿no? Así es. Que no es un pago barato. No, pues digo, es bien sabido, pues el impuesto especial de producción y servicio, que es el IEPS, pues es el 53%. Así es. Que no es nada barato, y más el IVA. Pero aquí les vuelvo a decir, es prácticamente imposible que compren un tequila sin etiqueta y sin membrete primero, porque ya lo mencionábamos, la etiqueta es el orgullo del tequilero y el membrete es la certeza de que ese producto ya pagó el impuesto que tiene que pagar y está certificado. Y además ahora con la tecnología lo podemos checar también ya con los diferentes códigos que hay, ¿no? Así es. Sí, y volvemos a las palabras de tradición. Tú lo has dicho, ¿no? El marbete o el merbete. Bueno, ahora le dicen holograma. Pero para si alguien nos está escuchando que no le entienda, pues es el holograma que trae ahí, que es prácticamente el sellito que nos da la Secretaría de Hacienda para ponerle a nuestras botellas. Muy bien, Mauricio, y les hago también un comentario extra, el cual te lo quiero agradecer aquí públicamente. En el escudo del municipio de Arandas, la frase significa tierra pobre, gente laboriosa. Y eso quiero agradecerte a ti, Mauricio, porque a pesar de un tema médico que traes, estás aquí al pie del cañón. Además de darnos este tiempo para esta plática, estás al pie del cañón de tu empresa, de la empresa familiar, y pues tratando de
ser ese hombre de trabajo, como lo mencionabas también ahorita, enseñarle a tus hijos, a pesar de traer un tema médico, el cual, te digo, estamos contigo y te agradecemos, y esa es la característica que siempre se ha mencionado a la mayoría de la gente de Arandas y de los Altos de Jalisco, ¿no? Ser chambeadores, ser echados para adelante. Sí, fíjate que sí, entre otras cosas, bueno, pues tú bien lo sabes, ¿no? Que los salteños somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues ahora sí que con Dios todo, sin Dios nada, y pues gracias a Dios ahora tenemos un nuevo día, hay que disfrutarlo, hay que darle gracias a Dios, y gracias a ti por estar acá hoy con nosotros. Me da mucho gusto verte aquí en Arandas, hace mucho que no te veía aquí en Arandas. Pues aquí es su casa y pues son bienvenidos cada que puedan venir. No, hombre, muchas gracias, ¿no? A ti, gracias por abrirnos la puerta de tu tequilera, de tu destilería, y pues prácticamente, como dice el dicho, tú y yo estamos como la India Meridiana, y de aquí de allá, ¿no? Vamos y venimos a Guadalajara, Arandas, y nos encontramos a veces más allá que aquí, pero qué bueno que nos tocó coincidir de nuevo aquí en Arandas, y pues en esta fábrica, en este rancho que nos trae tantos recuerdos, más a ti que a mí, pero que muy buenos recuerdos. No, pues yo creo que a los dos, pero mira, ahorita acabas de decir algo que es bien interesante mencionarlo, ¿no? A los emprendedores los felicito que emprendan en nuevas marcas, pero como dato curioso, está saliendo una marca de tequila diariamente. Tengan cuidado, si lo van a hacer, tienen que tener una estrategia muy, muy, muy interesante. Obviamente solo el que no lo intenta no lo logra, pero nace una marca todos los días en una industria tan compleja, de tanta tradición y donde ya hay empresas transnacionales. Entonces, no nos vaya a pasar lo que con el agave, señores, hay que echarle ganas. No digo que no lo hagan, pero hay que estudiar un poquito las circunstancias. Y bueno, pues, let's get the ball rolling, guys. Cheers. La frase característica de nuestro amigo Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la gran plática. Qué gusto verte. Y bueno, pues bienvenidos. Gracias, y aquí estamos a la orden y al pendiente. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, amigas, amigos, muchas gracias. Gracias de nuevo por seguirnos y vernos en un capítulo más. Y como siempre les digo, nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.